Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Víctor del canal de Quant Human y el día de hoy vamos a estar analizando una nueva acción, en este caso el ticker Google. Recuerden que estos análisis son con fines puramente educativos y analíticos. Se tiene que complementar con otras herramientas. Vamos a comenzar a ver qué tiene preparado Google para nosotros. Entonces, bueno, vamos a leer primero, como ya sabemos, el resumen. Entonces, bueno, la empresa Alphabet Inc. Class A Common Stock es el nombre completo, el cual está cotizando en la bolsa. El ticker es Google, con su sede en United States. Comenzó a cotizar en 2004 con un precio inicial de $11.7. Pertenece a la industria de computer software, programming, data processing y actualmente cuenta con un market cap de 2.95 trillones. Por lo tanto, ya es una mega cap. Muy bien, entonces tenemos que está en la industria del computer software, ya está en las mega caps y desde el 2004 lleva ya bastante tiempo. Entonces, qué mejor porque así tenemos más datos con que analizar la empresa. El retorno total acumulado histórico, es decir, si hubiéramos invertido desde la fecha en que se lanzó Google, ha sido de un 2006% de retorno, básicamente. Aquí, en el siguiente párrafo, pongo nada más lo que se utilizó para el análisis. Entonces, estamos usando el ticker Google, el benchmark SPY, que es el que traquea al SP500. Entonces, estamos tomando como referencia el mercado, el SP500, algo bastante común. La tasa libre de riesgo es del 4.141%, está actualizada al día de hoy y es el 10-year Treasury Bond Yield. Y el nivel de confianza es del 95% de los datos. El precio de Google al momento de hacer este análisis se encuentra en $246.54. Entonces, como lo mencionamos, bueno, de hecho, Google comenzó a cotizar en bolsa en 2004, pero tenemos datos empezando desde el 2007. Como pueden ver ahí, el periodo de estudio inicia en 2007 y finaliza el día viernes de la semana pasada. Aquí tenemos el gráfico de Google desde 2007 y bueno, vamos a ver aquí una clara tendencia alcista. Abajo se encuentra el volumen y vamos a revisar qué nos dicen los datos acerca de los precios. Entonces, bueno, tenemos 4.714 datos, es decir, ha estado cotizando por 4.714 días, al menos en nuestra base de datos. El precio mínimo histórico al cual ha visto Google es $6.44. El precio actual está en 246. El precio máximo histórico fue de $254.72. Por lo tanto, el precio actual se encuentra 3.21% debajo del máximo histórico. Por así decirlo, está bastante cerca del siguiente máximo histórico, como también se le conoce, el ATH, el All Time High. Entonces está ahorita en máximos históricos. El precio mediana está en 37.99 y el precio promedio en $58.31. Normalmente les digo que está muy alejado de la media, pero en este caso sí está bastante alejado del promedio de los precios y quiere decir que ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años. Bueno, vamos a ver los retornos. Entonces tenemos un alfa muy bien del 10.88%. En términos sencillos, nos está dando Google 10.88% más que si invirtiéramos en el SP500. Está bastante bien. Y viene en conjunto con su beta del 1.0146. Es decir, tiende a moverse muy similar al SP500. Lo interesante aquí es que el alfa es de 10.88% con una beta de un 1.0146. Eso está bastante interesante porque, bueno, se espera que no fueran tan extraordinarios los retornos. Sin embargo, logró destacar bastante con ese 10.88%. La correlación 0.6777 positiva, bastante decente. Tenemos aquí también el retorno anualizado, que básicamente es Google. En todos estos años, si lo analizamos y lo promediamos, al año nos está dando 17.7% de retorno, que está bastante decente. Contra su benchmark, que es el SP500, nada más nos da 8.6%. La diferencia es positiva de un 9.1, entonces bastante bien. Básicamente, si agarramos Google desde que empezó a cotizar en la bolsa hasta el día de hoy, lo separamos por años y lo promediamos, tenemos ahí un 17.7%. Entonces, más o menos es lo que deberíamos estar esperando cada año si invirtiéramos en Google en vez del SP500. Ya en el canal hemos visto acciones que tienen un poquito más de retorno, pero está bastante bien ese 17. La desviación estándar anualizada, aquí viene también un poquito lo interesante, porque de Google es de solamente 0.2977 y del SP500 sabemos que es del 0.1989, obviamente históricamente anualizado. La diferencia es muy baja, de solamente el 0.0988, que básicamente representa, creo que
así a vista rápida, nada más como el 50% más del SP500. Entonces, haciendo una pequeña comparación, estás casi doblando el retorno por ni siquiera el doble del riesgo, nada más como el 50%. Muy bien, entonces pues está bastante bien. El strike ratio de Google históricamente está en 0.5945, mientras que el SP500 está en 0.4327. Muy bien, ya tenemos ahí una diferencia positiva del 0.1618. La verdad me gustaría que fuera un poquito más siendo Google, pero ese 0.5945 pues ya tiene una diferencia positiva ahí del 0.1618. Está bien, podría estar un poquito mejor, pero acuérdense que esto es histórico. Vamos a ver también cómo le ha ido en los últimos 12 meses, a ver si nos da una grata sorpresa. Vamos también aquí a Risk Return, que básicamente es el gráfico de lo que acabamos de ver. Entonces en el eje X se encuentra el riesgo anualizado, que es nada más y nada menos que la volatilidad. En el eje Y se encuentra el retorno anualizado. Entonces podemos ver al SP500, que es el benchmark, en el cuadrante derecho, casi, bueno, está en medio, un poquito a la derecha, porque tiene menor riesgo y tiene menor retorno. Pero Ticker, que está arriba a la derecha, se encuentra ahí por lo mismo, porque tiene, ahora sí, mayor retorno, pero también tiene mayor volatilidad. El chiste es que tenga mayor retorno con menos volatilidad. Obviamente, como estamos invirtiendo en acciones individuales, vamos a encontrar activos que tengan mayor volatilidad por mayor retorno. Si no, solamente nos indiciaríamos a un ETF y se acabó, ¿verdad? Pero lo que estamos buscando aquí son oportunidades y mayor retorno de lo que nos podría dar el mercado. Muy bien, vamos a comparar Google contra Google, pero en los últimos 12 meses para ver recientemente qué ha pasado o cuál es la situación realmente actual de Google. Muy bien, entonces del lado izquierdo en el histórico son datos que ya habíamos visto y platicado, y del lado derecho tenemos los últimos 12 meses de Google. Vamos a ir comparando poco a poco y vamos opinando a ver qué nos parece. Entonces tenemos aquí el alfa histórico 10.88%, es decir, Google nos está dando históricamente 10.88% más que el SP500. En pocas palabras, porque acuérdense que alfa toma en consideración beta. En los últimos 12 meses se incrementó a un 33.55%, una diferencia positiva bastante alta del 22.67%. Bastante bien esa alfa, me gusta, vamos a seguir analizando. También tenemos una beta histórica 1.0146 y en los últimos 12 meses bajó inclusive la beta a 1.0084 con una diferencia negativa relativamente baja de menos 0.01, pero inclusive con esa beta de 1, es decir que se está moviendo muy similar al mercado, está entregando pues, rendimientos verdaderamente extraordinarios. Esa correlación menos 0.07, ya vemos que últimamente, bueno, en estos análisis que hemos hecho, la correlación entre el histórico y los últimos 12 meses es muy baja. De hecho, aquí creo que ha sido de las más altas que hemos visto, ese menos 0.07 diferencia, pero sigue siendo positiva, bueno, altamente positiva. Entonces, pues no hay nada que preocuparnos. El retorno, sí, históricamente 17.7%, que está ya bien, y en los últimos 12 meses dio 49.61%, una diferencia del 31.91%. En los últimos 12 meses te dio 50% de rendimiento Google. Bastante bien. Desviación estándar, obviamente al tener un rendimiento un poquito mayor, también tenemos, y es normal tener una mayor volatilidad. Pero fíjense que tampoco fue muy alta esa diferencia, nada más del 0.0252. Entonces bastante interesante porque, por así decirlo, en pocas palabras, el riesgo no aumentó mucho, pero aumentó demasiado el rendimiento. De hecho, podemos verlo reflejado ahí en el Sharpe Radio. Teníamos un 0.5945 de histórico y en los últimos 12 meses tiene 1.5364. Una diferencia de casi 1, que es bastante. De hecho, ahorita se encuentra muy bien Google. El Monte Carlo, bueno, aquí tenemos las simulaciones del precio a un año, de qué podría pasar. Vamos a brincarnos el máximo y el mínimo. Como es aleatorio, nos salen retornos que, bueno, son muy poco probables que ocurran. Entonces vamos a quedarnos con el third quarter, que es nuestro escenario optimista. El escenario conservador, que es la media de las simulaciones donde acabaron, y tenemos el first quarter, que sería nuestro escenario pesimista, por así decirlo. Muy bien, haciendo una simulación de precios de Google, entonces en un año, en nuestro escenario optimista tendremos un 44.57% de retorno,
En nuestro escenario conservador tendremos un 23.19% y en nuestro escenario pesimista un menos 2.81%. Entonces, bastante bien porque en el promedio de simulaciones a un año acabó positivo en un 23.19%, que bueno, históricamente acuérdense que Google nos está dando 17.7%, si bien recuerdo. Entonces, un 23.19% no se me hace descabellado e inclusive en el último año, como nos dio ese 49.61% de retorno, la verdad se me hace bastante realista ese 23.19% y ese fue nuestro escenario conservador si tomamos en cuenta las simulaciones de Monte Carlo. En el third quarter, en nuestro escenario optimista, un 44.57%, que ya vimos que realmente en los últimos 12 meses lo sobrepasó. Al menos esta simulación de Monte Carlo con la semilla aleatoria seleccionada no salió tan extraordinaria como hemos visto con otros activos. De hecho salió bastante realista y me gusta porque también en el escenario pesimista nada más perderíamos el menos 2.81% de retorno. Que bueno, aquí tenemos los precios en la columna de precios de Google y a la derecha tenemos qué pasaría si tuvieras invertido $1000, con cuánto acabarías. Obviamente esto no está contando comisión, nada más estoy transfiriendo estos retornos a un capital de $1000. Muy bien, por último vamos a los competidores. En este caso no se alcanza a apreciar mucho dónde está Google, pero aquí tenemos el rendimiento total acumulado desde que inició a cotizar en bolsa. Vamos a, denme un segundo aquí a competidores. Muy bien, entonces aquí tenemos a los competidores. Tenemos Google, que es la compañía Alphabet. Tenemos Meta, AppLovin, a ver, algún famoso, Zoom Communications, por ejemplo. Tenemos Pinterest. Fíjense que en esta industria no hubo muchos cercanos en cuestión de market cap. Como pueden ver, tenemos Google con 2.96 trillones, luego Meta con 1.87 trillones y se baja ya a los 240 billones. Entonces sí se separan bastante ahí las empresas como tal. Y como lo digo, pues bueno, este análisis de competidores se basa más que nada en el market cap y la industria. Y por lo tanto podemos ver empresas que tal vez no son la competencia directa de Google, como lo es Pinterest. Bueno, yo no conocía, por ejemplo, de Trade Desk, entonces también es interesante porque conoces más empresas de las que tienes en la mente. Te abre un poquito ahí el panorama. Pero lo interesante aquí es esto, porque aquí tenemos el riesgo versus retorno, que ya lo habíamos visto anteriormente en el video. Es la misma gráfica, nada más estamos poniendo Google contra sus top 10 competidores en base a market cap y en base a la industria. Y fíjense qué interesante porque Google, bueno, a mí personalmente sería la mejor opción porque tiene el mayor retorno con la menor volatilidad posible. A manera de poner un ejemplo rápido de este comparativo, es interesante porque, por ejemplo, agarramos ROP y lo comparamos contra App. Los dos se encuentran en el mismo nivel de retorno, pero la volatilidad anualizada histórica se encuentra ahí, bueno, ahí ya está la diferencia. Entonces, viendo este gráfico, tú te das cuenta que por el mismo retorno, realmente podrías ser más eficiente si agarras la que tiene menor volatilidad, porque estás bajándole a tu riesgo. De hecho, aquí está Google y a la derecha tenemos Meta, que Meta tiene un poquito, o sea, es muy baja la diferencia del retorno anualizado y tiene un poquito más de volatilidad anualizada. Entonces, en términos de riesgo-retorno, es mejor opción Google que Meta, así a simple vista, obviamente. Tendríamos que analizar Meta a profundidad. Y muy bien, pues eso sería el análisis cuantitativo de Google. Espero que les haya gustado. Déjenme saber ahí qué opinan en los comentarios, si van a comprar, van a vender, holdean, qué opinan de la acción. A mí me parece bastante bien. Definitivamente los números hablan por sí solos y ha demostrado que le ha ganado al mercado por mucho tiempo y en promedio le ha ido bastante bien. Y adicionalmente en esos últimos 12 meses ese 50% de retorno se me hace brutal, al menos por ser ya una mega cap. Entonces pues bastante bien. No sé qué ustedes opinen. Pero bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao.